Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Como digo, vamos a comenzar el segundo día de este cuarto congreso de la Sociedad de Científicos Católicos. Hoy es el día largo, desde muy pronto por la mañana hasta muy tarde por la noche. La primera charla es una charla invitada, una conferencia invitada. Tengo el placer de presentar a Lluís Oviedo. Lluís es franciscano, es profesor titular de Antropología Teológica en la Universidad Antonianum en Roma y es profesor invitado en el Instituto Teológico de Murcia y de la Copérnico Superior School de Polonia para cuestiones de religión, sociedad y cultura. Ha publicado varios libros en el ámbito de la religión, la sociedad y la cultura y es coeditor de la Enciclopedia de Ciencias y Religiones. Actualmente edita la serie de New Approaches to the Scientific Study of Religion y ha sido editor hasta hace poco de la revista Reviews in Science, Religion and Theology. Sus investigaciones y publicaciones de tipo académico se centran en el nuevo estudio científico de la religión y su impacto teológico, cuestiones sobre secularización y credibilidad de la fe cristiana y más recientemente en el área de la religión, salud y bienestar. Pues Lluís nos va a hablar de orígenes humanos y pecado original entre ciencia y teología. Pues cuando quiera, Lluís. Muchas gracias. Una keynote, como dicen en inglés. Bueno, voy a leer para no divagar. Si la teología debe tomarse en serio los desarrollos de la ciencia, como pensamos algunos, unos pocos, entonces debería prestar atención a los campos que inciden más en su propio estudio. Probablemente las cuestiones antropológicas se encuentran entre las más afectadas, pues el conocimiento científico sobre el ser humano ha madurado bastante y sus efectos respecto de las ideas teológicas tradicionales se hacen sentir más. Si queremos proceder de forma más técnica y menos retórica, entonces habrá que identificar ante todo los retos o problemas que derivan de dicha interacción o del impacto de la visión científica del ser humano, y en un segundo momento deberíamos intentar afrontarlos dentro de un marco teológico. Creo que podemos identificar algunos grandes retos cuando la teología se asoma al actual panorama científico de estudio sobre el ser humano. El primero es conjugar el principio de creación de los humanos por parte de Dios con la explicación natural de sus orígenes y evolución. El segundo, replantear el escenario de los posibles orígenes del mal o la negatividad humana en el nuevo escenario que describe la ciencia, sobre todo los estudios sobre la evolución humana, que desde luego es muy distinto del ambiente mítico que describe el libro del Génesis. Y el tercer reto es justificar la bondad y sabiduría de la obra de Dios cuando asumimos un cuadro de comprensión del mundo natural con bastantes fallos o defectos. Por supuesto, cabría añadir más problemas para la antropología teológica que se confronta con la científica, como por ejemplo la cuestión del alma, o bien la posibilidad de concebir la libertad y el amor en ese nuevo contexto científico, la discusión que tuvimos ayer sobre el determinismo, pero por ahora me concentro en estos tres temas. Por otro lado, conviene recordar que la ciencia no representa hoy para la teología solo un desafío, sino también una oportunidad para actualizar y transmitir mejor el mensaje cristiano de salvación. Claro, si comparamos la representación que daba el dominiquino a principios del 1600 sobre Dios reprochando a Adán y Eva la metedura de pata que habían hecho y lo que son las representaciones recientes de los primeros sapiens, que bueno, han salido bastante guapos dentro de lo que cabe, pues se nota un desfase, claro, entre la representación tradicional, artística de Adán y Eva ante Dios y ante su mandato o su transgresión, y la representación que hace la ciencia contemporánea. Los orígenes humanos como resultado de la evolución y de la creación. Quizá este sea el problema menos arduo o que ha sido resuelto de forma más fácil, siguiendo algunos principios de la teología tradicional, que Dios actúa sirviéndose de las causas segundas o naturales. Creo que la mayor parte de la teología actual asume como algo normal que la descripción científica sobre los orígenes humanos, es decir, como resultado de un proceso lento de evolución a partir de especies anteriores,
pueda ser entendida también como un proceso creativo en el que Dios interviene de forma misteriosa para acompañar dicho proceso hacia su conclusión, es decir, el emerger de los sapiens. Bastaría afirmar entonces que la mirada teológica descubre en dicha evolución lo que otros no perciben, es decir, la obra o la actuación divina. De todos modos, el problema se prolonga entonces de otra forma. En primer lugar, podría dar la impresión de que el ejercicio teológico recae en una especie de nominalismo, es decir, de dar otro nombre a lo que la ciencia ya describe con su propio vocabulario y su código natural. El riesgo es que al añadir un elemento diverso, es decir, la mano divina, se contradice el principio de parsimonia, por el cual no habría que hacer intervenir más causas que las estrictamente necesarias para explicar un fenómeno. Sería un añadido gratuito o que no añade mayor información o ayuda al explicar el origen de los humanos, casi un lujo cognitivo. Quizás en este caso deberíamos recurrir a las propuestas de explicaciones conjuntivas, ¿no? He puesto un libro reciente sobre el tema Conjunctive Explanations in Science and Religion o en Science and Theology, que reivindican la posibilidad, o mejor la necesidad, de que la teología pueda ofrecer explicaciones complementarias de un fenómeno que de otra forma queda poco explicado, o ayudan a comprender mejor lo que la ciencia no acaba de comprender del todo. En ese sentido, la visión teológica, que hace intervenir un principio divino en la formación de los humanos, contribuye a dar significado y esclarecer los muchos misterios que todavía se perciben en ese caso, como es el emerger del lenguaje. Decía Chomsky en una conferencia que dio en el Vaticano hace unos 10 años que ese era uno de los misterios principales para él, el que es uno de los más grandes lingüistas del siglo XX-XXI. De la autoconciencia, la consciousness, el hard problem que llaman, el gran misterio, y de la capacidad moral, que son muy difíciles de explicar como mero resultado de dinámicas evolutivas naturales. De todos modos, la contribución fundamental de la teología sería la capacidad de proyectar sentido en todo ese proceso, para hacer de los humanos mucho más que el resultado fortuito de desarrollos naturales que podrían haber llevado a otros resultados. Es decir, hay una diferencia entre aceptar que somos el resultado de un azar, de un proceso azaroso que al final nos ha traído a ser lo que somos, a enfocarlo como resultado de una voluntad creadora, amorosa, divina. O sea, la diferencia entre la capacidad de dar significado es muy distinta. Por tanto, la teología sí que aportaría algo a la explicación, cumpliría esta función de las conjunctive explanations. Persisten, no obstante, algunos problemas que podemos considerar menores, como es la necesidad de asumir que si el proceso de humanización fue lento y comprende eslabones anteriores en especies muy próximas a los humanos, ¿hasta qué punto podemos hablar de criaturas formadas a imagen de Dios si deberíamos incluir a los neandertalenses o incluso a otros homínidos más feos aún que los neandertaleses, pero similares a nosotros, y si deberíamos excluir a los miles de humanos antes de la capacidad de lenguaje, de autoconciencia, etcétera, etcétera, algo que, bueno, desde que surgen los humanos genéticamente, que se remonta a 250.000 años más o menos, hasta que tienen capacidad de conciencia, de lenguaje y eso, pues pasan por lo menos 160, 170.000 años. ¿Qué hacemos con esa población? ¿Son imagen de Dios, a medias, en fin? Quizá debamos asumir que todo el proceso guiado por Dios hace de todas estas criaturas seres cada vez más cercanos al modelo final, en una especie de gradualidad. También quedan pendientes las cuestiones sobre monogenismo y poligenismo en los orígenes humanos. Desde mi punto de vista, el poligenismo, que tiene también bastantes adeptos, entre ellos el Dawkins, no debería suponer un grave problema para la teología, ya que una visión más compleja de los orígenes humanos no excluye la voluntad divina en todo el proceso. En el fondo, el problema estriba en concebir de la forma más adecuada la acción divina en esas dinámicas que pueden ser seguidas en clave naturalista, es decir, sin necesidad de recurrir a una acción divina, aunque no podemos conformarnos solo con dichas explicaciones y su incapacidad de proyectar un sentido más motivador en nosotros los humanos. Quería, a ver si puedo salir
de aquí y presentar... Ah, que esto es un PDF, ¿no? No es... Oh, sí, espera un momento. No, quería presentar otra cosa. ¿Es esto? Sí. Sí, este es el libro de mi amigo y colega Rope Kojonen, perdonad el nombre, desde luego, lo invité en Roma hace unos meses a dar unas clases. Tuve que preparar a mis alumnos durante 3 semanas para que no se rieran, no quería usar otra palabra, pero si lo invito a Murcia, allí sí que sería un jaleo, ¿no? Pero bueno, este hombre, que es uno de los especialistas mejores en el mundo en el tema de lo que dice el título del libro, la compatibilidad entre evolución, diseño y por tanto la idea de creación, diseño en el sentido de diseño divino, diseño inteligente, pues es un libro que recomiendo a todos los que quieran profundizar en este tema. Yo creo que ha resuelto muy bien las tensiones que podían darse en ese tema. Es muy majo, estuvo con su mujer, 4 niños tienen y bueno, pues estuvieron ahí en nuestro convento 2 o 3 días y bueno, o sea, no hagáis caso del nombre tan raro que tiene, que es finlandés, no tiene nada que ver. Vale, ahora vamos ya con este tema del pecado. Los problemas de los orígenes del pecado y del mal. Este es un problema mucho más difícil desde el punto de vista teológico, es decir, tras asumir durante 20 siglos el modelo basado en el mito de Adán y Eva, algo que es claramente descartado en la representación científica de los orígenes humanos, que no conciben una pareja primera en grado de establecer una alianza con Dios. En este caso se proponen muchas soluciones para afrontar el reto principal y explicar cómo surge el mal en el mundo a pesar de la bondad de la obra divina. Un estudiante mío, un doctorando que defenderá Dios mediante la tesis el próximo mes de noviembre, ha hecho una systematic review sobre este tema y ha recogido más de 60 artículos y libros publicados sobre la incidencia de la visión científica de la realidad, de los orígenes humanos y el tema del pecado original, aunque la finalidad de la tesis es una revisión de la doctrina de la Inmaculada Concepción, porque claro, si cambia la idea o la representación del pecado original, eso seguramente afecta también a la Inmaculada Concepción. No os preocupéis que yo soy inmaculatista, mi pueblo es inmaculatista, mi orden es inmaculatista y como español viva la Inmaculada Concepción. O sea, que sí, que esa revisión o esa actualización del dogma no afecta en el sentido de que tengamos que repensar o superar el otro dogma, el de la Inmaculada Concepción. Una primera solución niega que exista el problema o incluso cuestiona la visión científica de los orígenes humanos. Hay varias versiones. La más general simplemente asume que la teología tiene poco que ver con la ciencia o que su interpretación del pecado original no ha sido afectada por las ideas sobre la evolución humana, pues se mueven en planos distintos, con intereses diversos. Otra versión más dura plantea una contestación en toda regla de la visión científica. Un ejemplo reciente es el libro de Hans Madueme, que está aquí en la pantalla, Defending Sin, defendiendo el pecado, A Response to the Challenges of Evolution and the Natural Sciences, del 24, nada menos. Su propuesta de realismo bíblico reivindica una lectura tradicional de los eventos del libro del Génesis. La condición prelapsaria excluye el pecado, el sufrimiento y la muerte, es decir, que se lo pasaban bomba a Adán y Eva antes del pecado. Y la transgresión de Adán y Eva comporta efectos catastróficos. Después del pecado la fastidiaron, no quiero usar otra palabra. Madueme no es el único que reivindica en la teología contemporánea la visión tradicional como la menos mala o que soluciona mejor los problemas del mal, su origen, y al mismo tiempo defender la necesidad de defender la bondad divina. Pero si dicha visión contradice a la ciencia, entonces peor para la ciencia, que se fastidien los científicos. En el extremo opuesto se sitúan los que simplemente niegan la visión tradicional cristiana de que hubiera habido un accidente en la línea de la evolución que introdujo el mal y todas las desgracias que se le acarrean. Para esos teólogos se trata de una visión anacrónica que debe ser superada a la luz de nuestros conocimientos más precisos sobre los orígenes humanos. La explicación tradicional no rige y se debe buscar una alternativa como la de gracia original. Por ejemplo, había un teólogo capuchino que murió hace unos años, Alejandro Villalmonte,
que fue se le prohibió enseñar a la Universidad de Salamanca porque defendía esta teoría, ¿no? Esta teología que no había que hablar ya más de pecado original, sino de gracia original. Yo tuve un debate con él una vez que fui a visitarlo. Bueno, en fin. Un tercer grupo lo representan las teologías que tratan de encontrar una respuesta alternativa, que sea más conciliadora con nuestros conocimientos sobre los orígenes y la evolución humana, pero sin sacrificar la esencia o los principios básicos de la doctrina cristiana. A grandes rasgos se evita la cuestión de un antes y un después del pecado. Se asume una continuidad entre las características naturales de los humanos y sus deficiencias morales. Se excluye la idea de un mal que se proyecta en la naturaleza, como terremotos, inundaciones, enfermedades. Hasta hace poco pues tuvimos una historia con esto, ¿no? El obispo Reig pues dijo que en una homilía que las deformaciones congénitas eran una herencia del pecado. Además no dijo pecado original, lo cual pues añadió más confusión. Con mi amiga Sara Lumbreras publicamos una tercera en el ABC para explicar que la teología actual no va por ahí, ¿no? De que las malformaciones o las discapacidades sean una herencia del pecado, ¿no? Como si antes del pecado los genes no se movían, las placas tectónicas no bailaban, en fin. Y se pone el énfasis en la posibilidad de redención y de corrección de la negatividad en los humanos que no deja de ser asumida. En primer lugar, se asume en general la dificultad de establecer un antes y un después del pecado, lo que implica aceptar que la negatividad en los humanos es un misterio, es decir, no tiene una explicación teológica razonable. La impresión que se deduce al seguir la evolución humana con sus tensiones, dificultades y violencia es que dicho proceso, con toda su negatividad, en el fondo ha llevado a un resultado positivo y no nos queda otra que asumir que el sufrimiento o la negatividad o las malformaciones congénitas, los terremotos y todo, acompaña a la condición humana sin que podamos concebir un breve periodo excepcional en el que estaría ausente y unos pocos humanos disfrutaron por breve tiempo, demasiado breve, de esa situación de inocencia. Parece que se trata de algo poco plausible en el conjunto y de poco efecto teológico. No es difícil identificar las tendencias consustanciales en los humanos que son ambiguas en el sentido de que sirven a la supervivencia, pero al mismo tiempo pueden desencadenar consecuencias muy negativas, como son los instintos egoístas y de reproducción, que también se traducen en actitudes agresivas, en codicia, ira, o bien en desequilibrios en el campo sexual. Esa ambigüedad ha sido descrita por el libro de Damning y Mónica Helwig, que está aquí, Original Selfishness, que se publicó en el 2006. Naturalmente, esta posición implica sacrificar una parte de la doctrina tradicional. El pecado y el mal, que resulta del mismo, no son consecuencia de una libre, aunque equivocada, decisión, sino parte consustancial de la naturaleza humana y de la lógica de la evolución, con sus descartes y la perpetuación de los más fuertes o hábiles, pero también con sus logros y adaptaciones. Otras soluciones se proponen para rescatar la idea de un primer pecado o de una ruptura que se introduce en el orden creado previo, como son el recurso a la epigenética o al transfer genético horizontal. Hay algunos intentos, ya digo, de algunos colegas. Y a la evolución cultural, aunque no está claro que esas innovaciones en los estudios de la evolución, es decir, que introducen más complejidad que solo más allá de la evolución simplemente genética, puedan restablecer la idea de una ruptura del orden natural bueno previo. En todo caso, da la impresión de que lo que era funcional en un periodo previo, es decir, la agresividad y la afirmación sexual, dejaron de serlo en condiciones de mayor socialización y urbanización, que requerían actitudes de autorrestricción y de colaboración. El pecado se entendería como dicho desfase o desajuste entre las etapas más salvajes, bueno, algunos aún están ahí, y las más socialmente ordenadas, pero se asocia a un largo periodo de cambio, no a algo repentino, no a algo que ocurre de un día para otro. Otros intentos de recuperar la idea de un pecado adquirido y no consustancial a la naturaleza humana recurren a la teoría de la evolución cultural, es decir, dan mayor peso a la transmisión cultural que a la genética a la hora de considerar los orígenes y extensión del mal en el mundo.
En general, la visión teológica que incorpora nuestros conocimientos científicos de los orígenes humanos trata de preservar el principio de una dimensión negativa presente en la condición humana y que es prácticamente congénita, no solo un contagio cultural, que dicha condición implica la necesidad de redención de todos a través de la obra de Cristo y de sus frutos, y que no podemos identificar un origen del mal en el mundo, ya que éste sigue siendo un misterio, aunque eso no impide ni mucho menos seguir hablando de pecado original, aunque no tengamos muy claro cuál es el origen de ese pecado o de ese mal, y de sus consecuencias negativas, aunque limitadas, es decir, que no se extienden a todas las formas de mal o no suponen un desorden ontológico ni corrompen completamente al ser humano. O sea, todavía quedan bastantes tendencias altruistas, todavía queda gente buena, capacidad de colaboración, no está todo perdido, gracias a Dios. Y después el tercer problema, la cuestión de la creación imperfecta. El otro gran problema o crisis que queda pendiente es si aceptamos que la negatividad sigue vinculada a la condición humana y natural, ¿cómo justificamos nuestra fe en un Dios bueno y sabio que habría creado todo de forma perfecta? El problema ha sido formulado de muchos modos, como el del diseño subóptimo, suboptimal design, como un argumento en contra de ciertas líneas de demostración racional de la existencia de Dios. La cuestión es que la doctrina tradicional del pecado original resolvía el problema de forma muy sencilla. Dios lo había hecho todo muy bien, pero la desobediencia y el pecado de los primeros humanos introdujo un gran desorden. Y todo lo que funciona mal en el mundo debería reportarse a ese accidente original. Era un argumento que introdujo San Agustín y que asumía como evidente por los autores medievales prácticamente hasta nuestros días. Lo cierto es que dicho argumento ha dejado de ser plausible, pues supondría una creación perfecta y estable por un cierto tiempo, hasta que con el pecado las placas tectónicas empezaron a desplazarse, provocando terremotos, los genes empiezan a recombinarse, provocando malformaciones genéticas, o los virus se vuelven malignos y atacan a los humanos. No es mínimamente creíble. Por entonces subsiste el problema. La creación divina, su diseño, se nos antojan imperfectos y no reflejarían el principio de bondad y sabiduría divina, pues en ese caso el mundo salido de las manos de Dios debería ser muy estable y perfecto. Esta crítica converge con algunas versiones de la cuestión de la teodicea o de niveles insoportables de sufrimiento en el mundo y sus implicaciones negativas para la fe. En general se dan algunos intentos para explicar mejor la coexistencia entre los atributos divinos, bondad y sabiduría, y las limitaciones que podemos observar en lo que debería ser su obra, su creación. Las soluciones que se avanzan introducen nuevos niveles de complejidad en una visión que era claramente demasiado simple. Ello incluye distinciones en el modo de concebir a Dios y su gloria, y también de calificar su acción creadora y su influencia en el orden actual, natural y social. Un desarrollo reciente apunta a una solución inspirada en la ingeniería que debe diseñar sistemas adaptativos y resilientes. En general, al principio, esta idea la ha inspirado, la ha desarrollado mi amiga y colega Sara Lumbreras, que debería estar hoy aquí, pero tiene un acto en la cátedra esa que dirige en Comillas. Y bueno, pues juntamente con un profesor, un colega de Oxford, el profesor Gibbons, que es un computer scientist, pues hemos escrito un artículo. La primera versión no estaba Gibbons, nos lo tumbó. Seguramente era el amigo Cojón en el que nos lo tumbó en la revista Zygon. Claro, Sara estaba bastante enfadada, ¿no? Pero nos ayudó a mejorar la primera versión, a pedir ayuda al profesor Gibbons. Fuimos a hablar con él directamente en Oxford y creo que ha salido un artículo muy interesante, muy bueno, y esperemos que Zygon nos lo publique pronto. En general, el principio que preside estos casos es que se debe evitar el diseño de una estructura perfecta y estable, pues no podría adaptarse a circunstancias y ambientes cambiantes y que requieren pruebas, creatividad y flexibilidad para adaptarse a dichas situaciones. Un sistema tolerante al error y a situaciones disfuncionales y capaz al mismo tiempo de corregirse es el ideal. Algunos algoritmos se conciben con esas características. Cabe pensar que el diseño divino de la creación
no se identifica con una obra perfecta, terminada y estable, sino con un sistema complejo e imperfecto, pero en grado de desarrollar potencialidades y adaptaciones renovadas más allá de las limitaciones actuales. La creación divina de nuestro mundo se ajustaría más a dicho modelo, lo que incluye muchas pruebas, tensiones e inevitablemente un alto grado de sufrimiento, sobre todo por parte de los más débiles y de las víctimas de la historia. De nuevo, conviene mirar al resultado final, pero también hay que tener en cuenta sus muchas ambigüedades y el hecho de que su destino no esté descontado o asegurado, como un crecimiento en las capacidades de adaptación o de florecimiento, en el sentido inglés de la palabra flourishing, que está muy de moda, en todas las dimensiones. Todo podría torcerse y acabar mal. La intervención divina sigue siendo necesaria. Ese diseño debe reajustarse continuamente. Es un punto que nos recordaba el profesor Gibbons. La cuestión es que este nuevo modelo puede responder solo en parte a las cuestiones suscitadas y que cubría la versión tradicional del pecado original, pero deja otras claramente al descubierto. Por un lado, nos ayuda a comprender que la naturaleza, como la conocemos y comprendemos, con sus muchas posibilidades y límites, despliega una maravillosa fecundidad y al mismo tiempo también escenas de gran crueldad y sufrimiento. La respuesta teológica en este caso apunta no tanto a un fallo por parte de los humanos que desencadena todo un precipitarse de maldad y dolor, sino a la posibilidad de redención, rescate o restauración de todos dentro de un plan divino que compensará los sufrimientos presentes. En todo caso, sería un error descartar la doctrina del pecado original y el sano realismo que introduce, sobre todo en el nivel antropológico, algo de lo que tenemos todos mucha experiencia, empezando por nosotros mismos. Nos afecta claramente el pecado original. Y si no, mirad la realidad política a nuestro alrededor. Esa doctrina debería ayudarnos a hacer las cuentas con una realidad humana y social que no logra superarse más allá de ciertos límites, persiste en su egoísmo y en la desatención hacia los demás, o incluso en horribles crímenes individuales o de guerra motivados por la ambición personal o el orgullo nacionalista. El panorama actual no anima precisamente al optimismo. La cuestión es si esa doctrina solo contribuye a comprender y dar sentido del mal antropológico y social, o si además también nos sirve para afrontarlo. Ciertamente ese debería ser el caso, siempre que se asuma no de forma aislada la doctrina del pecado original, sino conectada con su complemento imprescindible e inescindible, que es la doctrina de la gracia, y de otros principios cristianos que ofrecen ocasiones de conversión, esperanza y recursos para afrontar y ganar resiliencia en las peores condiciones. El diálogo de la teología con la ciencia debería contribuir no a secularizar o naturalizar la fe cristiana, como ha ocurrido en etapas anteriores y en expresiones teológicas muy liberales, sino a reforzarla y a darle expresiones renovadas en grado de proyectar sentido en la realidad que conocemos y en nuestra propia experiencia. Algo que estamos trabajando desde hace años con frutos mucho más positivos y que contribuyen a hacer de la fe cristiana una propuesta positiva y atendible también para personas con formación científica. Sí, ya he acabado. Bueno, así tengo más tiempo para hablar. Sí, quería comentar, por ejemplo, esta diapositiva, que es un debate que hubo en Oxford el 11 de febrero pasado en el Sheldonian Theatre. Yo no pude asistir, estaba en Oxford esa semana, pero no pude asistir porque no me enteré después, me lo dijo el Gibbons con el que hablé. Y bueno, es muy interesante, la podéis descargar en YouTube, porque lo interesante, ya digo, que invitan a un teólogo, que es este tío de aquí de... el tío de la... el que está cerca de la... no, el que está en medio, la chair era la de allá. O sea, el debate era sobre qué es la vida. Invitaron a una astrofísica, que era esta que está ahí hablando, que se ocupaba de buscar vida en otros planetas, exoplanetas, vida en exoplanetas. El tipo de allá es un especialista en inteligencia artificial y que también invitaron para ver si había una aproximación artificial a la vida. Y el del medio es un teólogo, claro, que en la Universidad de Oxford,
para hablar de la vida inviten a un teólogo, además nos hizo quedar bien a los teólogos, se preparó muy bien, ahí no puedes ir así de memoria, ¿no? Y hizo una presentación muy interesante, muy buena. Pero ya digo, lo que es significativo es que una de las mejores universidades del mundo se tenga en cuenta la opinión de un teólogo a la hora de afrontar temas de gran alcance o de gran impacto. Y yo creo que eso podría aleccionarnos. Quería también presentar esto, un proyecto que tenemos para publicar en Frontiers in Psychology, The Moderating Influence of Religion and Spirituality on Suicidal Ideation in Adolescents and young Adults. Sabéis que este es un problema grave, que cada vez hay más adolescentes y jóvenes que tienen tendencias suicidas. En mi ciudad, en Ontinyent, el año pasado, hace año y medio, una chica de 16 años se echó del puente más alto de la ciudad, que no sé cómo no lo han vallado, pues ya se han matado 6 por lo menos, y bueno, se quitó la vida, ¿no? Entonces, pues nos preocupa, y hay bastante literatura publicada sobre en qué medida las creencias y prácticas religiosas ayudan a afrontar esta tendencia, y hemos convocado un call for papers en esta revista para ver si ya tenemos 10 adhesiones, vamos a ver si... Lo que pasa es que es open access y cobran 3.300 euros por artículo aceptado, ¿no? Saludé a la ministra de Investigación, esta paisana nuestra, la Morant, la Diana Morant, que estuvo en las fiestas de moros y cristianos de mi ciudad en final de agosto, y dije, oye, a ver si nos subvencionas un poco, nos das 11.000 euros para pagar por lo menos 3 de estos artículos, ¿no? Bueno, envía, ya veremos. Bueno, envía hoy no, por ahora no he visto nada, pero vamos a ver, y sigo pidiendo a ver quién me sponsoriza los 3.300 euros por lo menos ya digo, 3 o 4 podríamos pagar. No sé si dirigirme también al CEU San Pablo o a quién. Vale, pero estos ya digo, son ejemplos de lo que estamos trabajando, de en qué sentido las creencias y prácticas religiosas pueden tener un efecto positivo en distintos campos, ¿no? Venga, basta ya. Muchas gracias, Luis, por esta charla tan interesante sobre un tema que, así de aparente, es tan difícil de encaje, ¿no? A pesar de todas estas ideas y todas las pinceladas que nos ha dado Luis. Tenemos como 5 minutitos para preguntas, si hay alguna en la sala. También recordar que aquellos de vosotros que nos estéis siguiendo online podéis hacer preguntas a través del chat y, bueno, las recogeremos aquí y se las pasaremos a Luis. Sí, perdona, es que me he olvidado de decir que publiqué hace 4 años este artículo en Theology and Science, Original Sin, The New Scientific Context as Challenge and Opportunity, que creo que no está en Open Access, pero al que le interese que me envíe un mail y se lo mando el PDF. Bueno, muchas gracias, me ha parecido súper interesante esta presentación. Yo el problema que veo principalmente es que según la biología hay una graduación desde los homínidos hasta el ser humano actual, mientras que la teología habla de la existencia del alma como un principio creado directamente por Dios, que no es fruto de la evolución. Entonces significa que en algún momento Dios infunde el alma. Mi forma de entenderlo, y me gustaría que me diera su opinión, es que hubo un grupo de homínidos que alcanzó un grado alto de inteligencia dentro de los homínidos y que en un momento concreto, en un embrión de un macho de aquella especie, Dios infundió el alma, y luego lo mismo con un embrión hembra, y tendríamos ahí el primer hombre y la primera mujer, y que ese primer hombre y esa primera mujer se reconocieron, es lo que cuenta el Génesis, la alegría de Adán al reconocer que Eva era igual a él, y entonces esa primera pareja tuvo el pecado original. Y entonces se podría compaginar la teología con el Génesis, porque todo lo que suponga una graduación, si hay una graduación es difícil entender que haya habido un pecado original asociado a un ser humano concreto y a una mujer concreta. Y luego, claro, me ha sorprendido también en la charla que hubo una época, dije que eran hombres, pero que no tenían conciencia, que hubo unos 160.000 años de seres humanos sin conciencia. Entonces, si no tenían conciencia, ¿cómo podemos decir que eran seres humanos? Claro, ese es el problema. Yo es que no tengo solución tampoco. Es que a lo mejor no eran seres humanos. Es decir, si no tenían conciencia, no tenían alma. Por lo menos no la tenían en el sentido pleno del término, ni tampoco claro. tenían lenguaje.
Y claro, pues según muchos estudios, el lenguaje tiene una implicación, está muy implicado la capacidad del lenguaje articulado con la capacidad de autoconciencia. Pero entonces... Y menos aún conciencia moral, es decir, conciencia del bien y del mal. O sea, Claro. eso es resultado de un proceso muy largo. Claro, pero entonces podríamos decir que eran unos homínidos altamente evolucionados. No eran homínidos, pero, eran Homo sapiens, ya era una especie de Homo sapiens. bueno, era Homo sapiens en lo biológico, pero no tenía una característica esencial del Homo sapiens, que es la conciencia y la capacidad moral. De hecho, algunos distinguen entre Homo sapiens y Homo sapiens sapiens, ¿no? Claro. Que ya sería cuando entran esos factores que va madurando también hasta prácticamente el Hombre, y paleolítico. luego- O sea, dicen algunos que hasta hace 12.000 años o eso no estaría configurada la mente humana o no estaría acabada o madura tal como con todas las capacidades cognitivas, morales, etcétera, etcétera, incluso estéticas que tenemos ahora. Claro, Pero eso son hipótesis también, ¿no? Pero una cuestión fundamental también es si los neandertales tenían alma o no, porque Uf. tenían capacidad de lenguaje, tenían... No, lenguaje seguramente no tenían los Parece ser neandertales. que cada vez se está conociendo más sobre los neandertales. O sea, seguro que usted sabe mucho más que yo. Pero Pero eso es como, ¿cómo se llama? Arzuaga es el de la Atapuerca. sí, Pues que ese como está tan cerca de los neandertales, pues ya les atribuye todo. Es como Jane Goodall, que murió ayer, una primatóloga famosísima, Sí. y ella estaba tan, con los chimpancés, que les atribuye incluso capacidad espiritual. Tiene un vídeo Ya. corto famoso que está un Pero- chimpancé delante de una pequeña cascada y está ahí haciendo unas expresiones como dice ya, sí, de conozco. oh, ¿no? De maravilla. Sí, conozco la claro que historia. si ese chimpancé lo llevan a las cataratas de Victoria, que no está muy lejos de allí, pues vamos, se hace monje por lo menos. Hombre, tanta espiritualidad. pero sin Es- llegar a ese extremo, pues los neandertales tenían arte y... Perdona, y- es que no, tenemos que pasar a otra pregunta ya, pues se nos va de tiempo. Gracias. No creo que tuvieran arte. O sea, algunas rayas se les ha atribuido, todo lo más, ¿no? Sí. Si arte, lo que entendemos por arte rupestre son todo lo más, creo que es 50, 60.000 años, todo lo más. Sí. Sí, es una pregunta muy rápida, un poco en conexión con esta. Si se puede comparar la evolución humana, que cada vez pues, más conciencia, bueno, lo que se ha estado hablando, con el crecimiento de un bebé. O sea, un bebé no tiene, digamos, responsabilidad moral, pero un adulto sí, y no es que un día de repente adquiera esa... No lo sé, si puede ser útil el usar esa comparativa. Sí, la comparación entre evolución ontogenética, es decir, de bebé a adulto, y la filogenética ha sido bastante utilizada también en estudios morales, Piaget y otros, ¿no? No está muy claro que la comparación o la rija, ¿no?, en todos los aspectos. Quizá nos ayude de forma heurística a enfocar el tema. Lo que sí que estoy de acuerdo con ustedes, que desde mi punto de vista es inevitable aceptar la gradualidad y que en esa gradualidad pues es muy difícil, para mí es imposible, ¿no?, situar un antes, un después. Aunque hay varias hipótesis. Por ejemplo, una es que, que quizá hubo un momento en que la especie humana, los primeros humanos, pudieron elegir entre una línea más cooperativa y por tanto una línea que hubiera podido funcionar también, o una línea más de egoísmo, etcétera, etcétera, ¿no?, de buscar cada uno su propio interés. Y que elegimos la línea peor. Pero es que esto es un counterfactual que llaman, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos elegido esa otra línea? Y después, otras explicaciones respecto a la pregunta del colega antes, es unas explicaciones en plan concordista, es que quizá Adán y Eva pues eran una pareja, sí, del Paleolítico superior, pero que de alguna manera era como que eran representantes excelentes, ¿no?, de la especie humana, y que con ellos Dios habría hecho un experimento. Vamos a ver si estos tíos son fieles y tal. Eso es como tener una clase de 100 alumnos y tú sabes cuáles son los 2 mejores de la clase, porque te han hecho muy buenos exámenes
y tienes un test y les preguntas, ¿vosotros dos lo habéis entendido? Pues no, no hemos entendido ni patata. Pues si no lo habéis entendido vosotros, pues lo habrá entendido menos aún todo el resto de la clase. O sea, que si estos dos que eligió Dios para la primera alianza, pero en un momento tardío, pero que representaban todo el género humano, no fueron capaces de superar el test, pues imagínate todo el resto, con los burros que éramos y todo eso. Pero, en fin, no sé si hace falta recurrir a ese tipo de concordismo. Ya digo que la teología también debería sentirse cómoda con ciertos espacios de misterio. Vamos, siempre han habido, ¿no? Lo que pasa es que no puedes abusar de ellos, de los espacios de misterio. No, es que es un misterio y ya está. No, el misterio pues nos obliga también a profundizar, a explicar. Pero vamos, dijo Chomsky en esa célebre conferencia en el Vaticano, le invitó Ravasi, que era un seguidor de él, que no teníamos que estar preocupados en teología por la categoría o por tener que hacer las cuentas con áreas de misterio, porque él dijo que era una cosa obvia, ahora no me acuerdo la palabra en inglés que usó, que también en ciencia tienen que hacer las cuentas con muchos misterios, en todas las ciencias, y sobre todo en antropología. Pues sintiéndonos mucho, lo tenemos que dejar aquí. Porque una más, por lo menos. No, porque nos vamos fuera de tiempo, pero tenemos luego la pausa del café para seguir debatiendo este tema, que digo, como da para bastante más tiempo. Muchas gracias, Luis, por la presentación.